Hola, hola, querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y para mí es un verdadero gusto poder acompañarte en este momento, donde aquí abriremos la palabra de Dios y escucharemos su voz. ¿En algún momento escuchaste sobre el Espíritu Santo? ¿En algún momento te preguntaste cómo poder aprender más de esto? Mira, la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Permíteme. Aquí en mi mano yo tengo esta hermosa guía de estudio que lleva por título Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Muchas personas postulan y dicen que el Espíritu Santo es una persona. Otros piensan y dicen, no, no es una persona, es un ser impersonal, es una fuerza. Pero, ¿qué dice la Biblia referente a esto? Si tú quieres aprender un poco más acerca de esto, yo te invito a que solicites esta hermosa guía de estudio, el Espíritu Santo, el Dios detrás de escena, en el número de WhatsApp que aparece aquí en pantalla. Esta guía de estudio llegará de manera gratuita a tu hogar. O si prefieres tal vez enviarnos un correo electrónico solicitando esta guía de estudio, también puedes hacerlo. Recordarte que esta guía de estudio llega gratis gracias a los aportes de nuestros ángeles de esperanza. Apreciado amigo, hoy tendremos un tema muy impactante. Estamos hablando acerca de la doctrina de la salvación y hoy día hablaremos sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo. De manera principal, nos concentraremos en la muerte de Cristo. ¿Por qué Jesús murió? Si tú quieres aprender más de esto, por favor, quédate aquí con nosotros, que ya inició tu programa Tiempo de Paz. Alfredo Krapp, un hombre, fabricante prusiano de cañones, le tenía tanto miedo a la muerte que ni siquiera permitía que sus familiares hablen acerca de ella. ¿Sabes? A todos sus trabajadores él les había prohibido ni siquiera que mencionen sobre la muerte. Si alguien lo hacía, iba a ser despedido. En cierta oportunidad, un familiar llega a la casa de Alfredo Krapp. Estaban conversando, luego él pasó para cenar junto a Alfredo y en ese momento, lastimosamente, un paro cardíaco le quita la vida. Alfredo Krapp estaba aterrorizado, llamó rápidamente a las personas que trabajaban con él y le dijo, por favor, sáquenlo de acá, no quiero verlo. Fue tanto el impacto para él que él tuvo que cambiar no solamente de casa, sino también de ciudad. En cierta oportunidad, los años avanzaron para el señor Krapp y él estaba enfermando. Él contrató un médico personal y le dijo, mira, yo no quiero morir, no quiero que me hables de enfermedades. Te puedo dar la mitad de mi fortuna si tú logras que yo viva mucho más tiempo. ¿Sabes? Llegó un día donde el señor Krapp falleció. Es que no importa cuánto dinero pueda tener un ser humano para tratar de prolongar su vida. ¿Sabes? Mientras vivamos en esta tierra, tendremos que pasar por el sinsabor de la muerte. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia frente a esto? El señor Krapp tenía miedo a la muerte. Pero hoy día yo quiero contarte de un hombre que vino a esta tierra sabiendo que necesitaba entregar su vida, pasar por la muerte para que tú puedas vivir. Hoy día vamos a hablar de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Pero antes de poder iniciar con este tema, quiero hacer una oración contigo. ¿Me permites orar? Ahí donde tú estás. Yo te invito a que puedas acompañarme en esta palabra de oración. ¿Te parece? Vamos juntos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener esta palabra de oración. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. En ella encontramos ánimo, esperanza, Señor, y fortaleza. Padre eterno, vamos a aproximarnos con toda humildad y reverencia, a abrir tu palabra para poder estudiar, Señor, sobre la vida de Jesús, sobre la muerte y sobre la resurrección de Él. Bendice, por favor, a mi amigo, amiga que está del otro lado de la pantalla. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. ¿Tienes ahí tu Biblia? Sí. Yo tengo aquí la mía. ¿Te parece si abrimos el texto bíblico para poder escuchar la voz de Dios? Mira lo que la Biblia habla
yo quiero contarte algo importante. En Romanos el capítulo 4, el versículo 25. Tienes ahí tu Biblia, márcala, anótala. Romanos el capítulo 4, el versículo 25 dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Mira, yo quiero que tú recuerdes algo. Jesús nació, Jesús vivió, Jesús murió, pero Jesús también resucitó. Ahora bien, necesitamos en primer lugar abordar este tema, el sacrificio expiatorio de Cristo. Mira, lo que Cristo vino a hacer es reconciliar. En todo momento Él quiso reconciliar a la raza humana con Dios. ¿Por qué nos distanciamos? ¿Por qué estábamos no reconciliados con Él? ¿Por qué estuvimos separados? ¿Por qué estuvimos aparte? ¿Recuerdas en algunos temas anteriores, algunos capítulos anteriores, cuando vimos otros tipos de doctrinas bíblicas? Hablamos acerca de la creación, hablamos de la caída del ser humano, hablamos de que Satanás, ¿verdad?, tomó forma de serpiente y empezó a susurrarle al oído a Eva, diciéndole: no vas a morir, dejando a Dios como un falso y mentiroso. Lastimosamente, Eva sucumbió ante tal tentación. ¿Sabes? Mira lo que dice 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A ver, un momento. Tenemos que darnos cuenta de algo. Esto no significa que Dios no iba a cumplir su palabra cuando dijo que el hombre que pecare morirá. Esto no significa que la ira de Dios no se enciende frente al pecado. Ya vimos en lecciones anteriores que no hay miscibilidad. Dios no puede unirse al pecado. La maldad no le pertenece a Dios. Dios es santo, es justo y misericordioso. ¿Lo recuerdas? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que Dios ha encontrado una forma de conceder el perdón. Y esto me llena de alegría, ¿sabes? Porque tú y yo somos pecadores. Y Dios ha encontrado esta manera para que nosotros podamos obtener este perdón. Entonces, eso nos lleva ahora a un siguiente punto. Mira, la muerte de Cristo fue necesaria. No olvides esto. La muerte de Cristo fue necesaria. Fue necesaria realmente porque la ley así lo estimaba, según la justicia. Y no solamente la justicia, sino también según la corrección moral. Ahora bien, esta muerte era necesaria para que tú y yo podamos ser salvos. Mira lo que dice el capítulo 3, el versículo 36 del Evangelio de Juan. Aquí se habla de creer, pero no de creer de labios, sino de vivir creyendo, de permanecer en la fe, creer en el Hijo. Juan, el capítulo 3, el versículo 36. Vamos al texto bíblico. Mira lo que la palabra de Dios dice. Juan, el capítulo 3, el versículo 36. La palabra de Dios dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Lo notas? Cuán importante es creer en el Hijo de Dios, en Jesús. Quiero repetir el texto bíblico. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Apreciado amigo, la vida eterna no es una ilusión. La vida eterna es una realidad. Será próximamente una realidad. El texto bíblico lo enfatiza y lo menciona. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con las personas que rehúsan creer en el Hijo? No verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. ¿Sabes? Aparte de todo esto, yo quiero que tú puedas recordar algo importante. Porque aparte de creer en Dios, cuando vamos a Romanos, se nos habla acerca de la cruz. Y esta cruz fue la más grande demostración, no solamente de misericordia, sino que la cruz también fue la demostración de justicia. Mira lo que dice el texto bíblico, Romanos el capítulo 3, el versículo 24 al 26. El texto bíblico dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre. ¿Lo notas? ¿Qué significa esta expresión propiciación? Mira, esta palabra significa en su lengua materna expiación. No solamente expiación, sino que también se significa, ¿verdad? Un pecado expiado. Esto era necesario. Permíteme continuar leyendo, por favor. El texto bíblico dice así. El versículo 24, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amigo, amiga, ahora notas por qué la muerte de Cristo era necesaria. En la cruz del Calvario está nuestro Señor Jesucristo. Estuvo ahí, pasó por aquel madero. Y es ahí claramente donde se presenta la justicia y la misericordia. ¿Sabes? La muerte de Cristo era necesaria porque era una necesidad moral y legal frente a la ley eterna de Dios. Recuerda, por favor, no es que Dios haya quebrantado su propia ley. Él no hace eso. Él no puede hacer eso. Él es Dios. Él cumple. Solamente que Él diseñó un camino. Él abrió un camino para que el ser humano pueda encontrar perdón. Lo fascinante de este texto bíblico, ¿sabes lo que es? Aparte de que aquí aparece esta expresión griega, ¿verdad? Hilasterión, lo que se habla acerca de una propiciación, es que el Padre permite que el Hijo pueda ser aquel sustituto. Mira, vamos una vez más ahora aquí al tema, porque nosotros ya vimos que la muerte de Cristo era necesaria, que el sacrificio de Cristo, este sacrificio expiatorio de Cristo, es presentado para toda la humanidad, pero tal vez ahora necesitamos realizarnos esta pregunta. Cuando abordamos este tema, esta doctrina, esta creencia bíblica sobre la muerte y resurrección y vida de Cristo, tal vez la pregunta sería, ¿qué logra, verdad? ¿Qué logra sustituir el sacrificio expiatorio? ¿O qué logra realizar aquel sacrificio expiatorio que es presentado por Jesús? Y para esto necesitamos ir al versículo 25. Romanos el capítulo 3, el versículo 25 dice lo siguiente. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es posible que en este momento tengas algún remordimiento. Es posible que tú en este momento te sientas mal, devastado, deshecho o deshecha, porque tal vez dices, yo he cometido tantos pecados. En tantas ocasiones he fallado a mis hijos, a mi familia, a mis padres. Y tal vez tú estás en un grado de desesperación. Sabes que esta doctrina, de manera práctica, no solamente en la teoría, sino en la manera práctica, nos recuerda de que en Jesús podemos tener perdón. La palabra de Dios menciona y dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La palabra de Dios también dice que el alma que pecare, esa morirá. Tú merecías estar ahí muriendo, pero Cristo tomó tu lugar. Él fue propiciación por tus pecados. Esta palabra propiciación significa expiar el pecado, expiación. Pero no solamente esto, ¿sabes? Cristo también es el portador vicario del pecado. ¿Qué significa todo esto? ¿Te parece si permitimos que la Biblia nos pueda aclarar un poco más esto? Vamos rápidamente al texto bíblico. Isaías, el capítulo 53, el versículo 5, el versículo 6, 10 y 11. Isaías 53. Mira, vamos rápidamente al texto bíblico. Isaías 53. Yo tengo acá mi Biblia. Este capítulo es un capítulo mesiánico porque nos habla acerca de Jesús. Vamos a leer el texto bíblico, el versículo 5, 6, 10 y 11. Mira lo que la palabra de Dios dice. Mas Él, o sea Jesús, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ya has pensado en esto? Jesús tuvo que padecer todo ello. Por las heridas que le hicieron a Cristo, es que tú hoy puedes ser sanado. Por la sangre que manchó su cuerpo, es por la que tú hoy puedes limpiar tus pecados. Mira lo que dice el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es muy claro. Jehová cargó el pecado de toda la humanidad sobre él. ¿Recuerdas estas palabras, esa expresión? La expresión de Cristo cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios nunca desamparó a Jesús, pero fue el pecado lo que hizo que Jesús sienta esta distancia del Padre. Es por eso que Él vino para reconciliar a la humanidad con Dios. Ahora mira lo que dice el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, aquí está una vez más esta palabra, ¿no? En expiación por el pecado. Esta palabra expiación es propiciación, ¿verdad? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora mira lo que dice el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Todo valió la pena. El sacrificio de Cristo tenía que acontecer de esa manera. Dios generó este puente. Dios permitió que esta puerta se abra para reconciliar al mundo con Él. Pero tal vez la pregunta para este momento será, ¿tú aceptas esta reconciliación? Mira, vale la pena conocer la vida de Jesús. Estamos estudiando parte de la muerte de Cristo. Pero necesitamos tal vez preguntarnos, ¿todo necesita quedar ahí en teoría? ¿O es que yo debo de tomar una decisión? Jesús cargó con tus pecados. Hay oportunidad de salvación para tu vida. No todo está perdido. Hay solución. Mira, necesitamos continuar. Y cuando vamos al texto bíblico, nos damos cuenta de algo fascinante. Porque no solamente en Isaías, sino que también en Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 3. ¿Sabes lo que acontece? Mira lo que dice el texto bíblico. Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 3. Porque primeramente, dice la Biblia, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Evidentemente, el apóstol Pablo está haciendo una reminiscencia, está recordando lo que había pasado en el Antiguo Testamento, lo que él había escuchado por aquellos profetas. Y él está diciendo una vez más, recuerden, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pero esto no es todo, ¿sabes? Porque cuando nosotros vamos a Gálatas, el capítulo 1, el versículo 4, nos damos cuenta una vez más que Cristo es el portador vicario del pecado. Gálatas, el capítulo 1, el versículo 4. El texto bíblico dice así: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús se dio a sí mismo. Pero Él en todo momento declaró y mencionó, nada hago fuera de lo que el Padre me envía a decir o a realizar. Jesús vivió en todo momento bajo la voluntad del Padre. ¿Qué significa vivir bajo la voluntad del Padre? Dentro de esta doctrina, vivir bajo la voluntad del Padre es rendirnos plenamente a lo que su palabra dice, la obediencia. ¿Recuerdas lo que leímos en el texto bíblico en el Nuevo Testamento? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero tal vez esta doctrina nos permite aún hacernos una pregunta más que no debemos olvidar.
Mira, ¿cuál es el papel de la sangre? Leímos 4 textos bíblicos y en 3 de ellos se menciona la sangre de Jesús. ¿Cuál es el papel de la sangre? ¿Por qué se habla tanto de la sangre? ¿Sabes? Los sacrificios expiatorios en el servicio del santuario, de manera principal, tenían que ver con sangre. Incluso Levítico, el capítulo 17, el versículo 11. ¿Sabes lo que el texto bíblico dice? Lo voy a leer. La vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Apreciado amigo, Dios hizo provisión. Dios hizo esta provisión a través de Jesús. Todos estos sacrificios que eran presentados en el Antiguo Testamento eran una figura de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. La sangre era de manera importante, era parte fundamental para la expiación de los rituales que se practicaban en el santuario. Pero sabes, cuando Cristo viene a esta tierra, Él es presentado como el Hijo de Dios. La más grande expiación acontece. Entonces todos esos sacrificios ya son retirados, porque el más grande sacrificio expiatorio por el pecado de la humanidad es presentado a través de Jesucristo. Jesús entregó su vida para que tú puedas tener perdón. Jesús entregó su vida para que tú puedas tener vida eterna. Él tuvo que morir para que tú vivas. Jesús tuvo que sangrar para que tú seas limpiado por tus pecados. Jesús tuvo que ser herido, como lo menciona Isaías el capítulo 53, para que mediante sus heridas tú seas sanado. Pero esto no termina aquí, amigo. ¿Sabes? El Nuevo Testamento revela que las ceremonias que se prescriben en el Antiguo Testamento para obtener el perdón, la purificación y la reconciliación por medio de la sangre sustitutiva fueron cumplidas a cabalidad por la sangre de Jesús. Hebreos 9:14. Aquí se hace una pregunta el autor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo Jesús? Dice. Romanos el capítulo 3, el versículo 25. Pero mira, antes de pasar a Romanos, yo quiero leer Hebreos 9:14. ¿Qué es lo que el texto bíblico menciona y dice? Hebreos el capítulo 9, el versículo 14. El texto bíblico dice lo siguiente. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Necesitas una limpieza en tu mente. Hay ideas que te perturban, hay situaciones que tal vez aún no consigues olvidar, no consigues madurez en algún episodio de tu vida. Sabes, la sangre de Cristo Jesús puede limpiar tu mente, tu vida de pecado. Y el texto bíblico es claro. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios. ¿Sabes? Necesitamos recordar algo importante. Mira lo que dice Primera de Juan 4:10. Aquí aparece una vez más esta expresión griega, hilasmos, que significa propiciación. Envió a su Hijo en propiciación. Dios envió a Jesús para que tú puedas en Él tener salvación. Dios envió a su Hijo para que tú puedas ser salvo. La doctrina de la muerte, vida y resurrección de Cristo es una doctrina que nos abre el camino, nos abre la mente para poder aceptar la salvación de Jesús. Yo finalizo con esto. Dios es tanto el proveedor como el receptor de la reconciliación. ¿Quieres hoy reconciliarte con Dios? Acepta a Jesús como tu Salvador. Ábrele tu corazón. Entrega tu vida a Él.
quiero finalizar haciendo una oración. Bondadoso Dios, gracias te damos por tu palabra. Bendice, por favor, a mi amigo o amiga que está del otro lado de la pantalla. Que él, ella, puedan recordar hoy que en ti existe salvación. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecirte.